Si estás pensando en cursar tu carrera en el extranjero, te comento que con el programa Rusia 360 aprenderás un idioma nuevo en tiempo récord, además de poder cursar tu carrera profesional con un título validado a nivel internacional y a costos más accesibles que estudiar en Perú. Para más información, accede al link que está en la descripción de este video. Ya es un clásico que a donde vaya, alguna conferencia que dé, alguna charla que dé, algún conversatorio que dé, siempre una persona me pregunte: Merlín, ¿quién es el mejor presidente de la historia del Perú? Y bueno, ya se viene la campaña política, se viene la época de las fakes, se viene la época de la distorsión de la historia, y estoy muy seguro que va a volver a aparecer en el debate público esto de el mejor presidente y el peor presidente de la historia del Perú. Así que para que no te vuelvan a cojudear y no te vuelvan a huevear, hoy el tío Mewin te va a explicar a qué se le puede llamar el mejor o el peor presidente de la historia del Perú. Te voy adelantando algo. No, mejor mire el video porque ya los conozco, porque gran parte de la gente que mira no se suscribe. Así que, sin más ni más, yo soy Merlín. Atrás de esa cámara siempre estará mi gato Bigotes y también mis gatos guerrilleros Félix y Toshi. Y esta es la biblioteca de Merlín, explicándote: ¿realmente existe el mejor y el peor presidente en la historia del Perú? A ver, te voy desinflando el globo primero. No hay una respuesta para eso, así que por más que le preguntes a un historiador, por más que le preguntes a un sociólogo o un antropólogo, es muy difícil que te dé un nombre por las razones que te voy a mencionar a continuación. Punto número 1. ¿Qué representa realmente lo mejor y lo peor? ¿Cuál es la vara que mide lo mejor y lo peor? Yo estoy seguro que muchos de ustedes, niños kiwigen, van a decirme: oye tío Merlín, pero el mejor es el que durante su gobierno hubo mucha plata. A ver, buena economía o economía potente representa necesariamente un buen gobierno o el mejor gobierno. Recordemos el libro Los Estados Sociales y las Revoluciones de Theda Skocpol, en el que manifiesta que los estados que sufrieron procesos revolucionarios fueron justamente estados que tuvieron una gran cantidad de dinero y una repartición de la riqueza un tanto por lo que lo económico no necesariamente define un buen o un mal gobierno. Merlín, lo social, lo político y lo cultural depende de quién se lo pregunte. Si eres una persona que tiene, digamos, una conciencia social muy elevada, quizás lo social va a pesar muchísimo. Si eres una persona amante de las intrigas políticas y las intrigas palaciegas, pues evidentemente lo político va a tener un peso superior para ti. Y es que, amigos, no hay un estándar que diga esto es lo que hace un presidente un buen presidente. Lo que pasa es que nosotros nos han acostumbrado en los medios a pensar de que mientras haya plata hay un excelente gobierno, y esto no necesariamente se sostiene así en la historia. En algún momento me acuerdo que en una conferencia con el doctor Antonio Zapata hicieron esta pregunta, y lo que Zapata respondió es: bueno, si hablamos de mejor presidente, quizás habría que hablar del que no es corrupto. Y si no me equivoco, creo que mencionó dos casos, el caso de Pardo y el caso de Billinghurst. Pero como les digo nuevamente, no hay un estándar para definir lo mejor y lo peor, al menos en esta primera etapa. Segunda razón para pensar en que no hay el mejor y el peor presidente es que cuando nosotros hacemos esta pregunta, la hacemos desde nuestra mirada del presente, con nuestras necesidades desde el presente. Y claro, tus necesidades hoy en día no son exactamente las mismas que la de un ciudadano del siglo XIX o la de un ciudadano del siglo XVIII. Esto responde que el hombre cada vez se hace más complejo y sus necesidades también van evolucionando con el tiempo. Y es que juzgar desde el tiempo presente es uno de los errores que comete mucha gente que hace esta pregunta, porque quiere las soluciones que les harían un bien ahora en presidentes que ya han pasado a la historia anteriormente. Por ejemplo, les comento algo. Hace un tiempo recuerdo que en un taller de fuentes históricas que se hizo abierto al público, se hizo una pregunta con respecto a qué pensaba la gente de aquellas personas que cobraban al Estado por haber ayudado durante las épocas de la independencia. Y yo recuerdo que una persona muy furibunda levantó la mano y dijo: está totalmente mal, ¿cómo van a cobrar por la independencia? Yo daría mi vida por la patria, mi vida por el Perú.
Pero claro, lo darías ahora, en el 2025 que estás viendo este video. Pero en aquella época, en los años en los cuales se prestó dinero para la independencia, la gente no sabía si el proyecto realmente iba a progresar, si iba a madurar, y obviamente muchos querían ajustarse, o mejor dicho, asegurarse de que no iban a perder su dinero, y posteriormente se cobra la deuda. Claro, esto terminó en un escándalo de corrupción horrible, ya, pero se entiende al menos a la gente de la época porque tenía esta inseguridad. Y es que juzgar a presidentes durante épocas de crisis con la mirada desde el presente es hacer trampa, porque es como que te des de director técnico cuando ha acabado el partido. Claro, ya has visto las jugadas, ya has visto lo que ha sucedido, entonces para ti es muy fácil decir, oye, yo hubiera hecho esto, porque ya conoces el final. Así que quítense los lentes del presente y miren el pasado como lo que realmente es, una época que ya pasó y que las personas vivieron circunstancias específicas en ese momento. Y que tus circunstancias actuales son circunstancias de las cuales ya tienes la visión con el tiempo, o sea, tienes la trampa de saber ya lo que sucedió posteriormente. Punto número 3. Usualmente la gente que pregunta acerca de este tema lo suele hacer con un afán político, o al menos con un afán muy reduccionista de la historia. El punto 3 trata justamente de eso, el reduccionismo a partir de las pasiones, como la opinión pública enturbia a un presidente o lo engrandece demasiado. Y es que sí, amiguitos, te voy a decir algo, esa pregunta no te hace más inteligente, de hecho te hace más cojudo, porque estás reduciendo a un presidente solamente porque estás tratando de ver en una sola persona todo lo que una situación colectiva hace. A ver, pero de eso voy a hablar en un punto más adelante. Merlin, ¿cómo que la opinión pública altera la visión de un presidente? Pues sí, hasta la actualidad. Vamos a poner por ejemplo un caso, el caso del presidente Manuel Pardo y Lavalle. Por ejemplo, Pardo, para la élite exportadora del Perú, puede representar una situación gigantesca, una situación increíble porque es la primera vez que un civil accede al gobierno del Perú. Pero para los militares, Pardo podría representar algo trágico porque Pardo justamente le quita a los militares el poder. Si nos ponemos un caso más interesante es el caso de Chile, Mariano Ignacio Prado, Nicolás de Piérola, Iglesias, Lapuente, Cáceres y un montón de figuras que han salido a partir de allí también nos muestran esta situación, una situación en la cual uno dice, oye, este sí fue bueno, este fue malo, este fue bueno, este fue malo, y todo esto va de acuerdo acerca del grupo que quiere tomar como referencia a este presidente. Yo recuerdo que en una entrevista que hizo César Hildebrand a Antauro Humala, en la que Antauro se identificaba como cacerista, Hildebrand le hace una acotación muy inteligente. ¿Cuál de los Cáceres? ¿El Cáceres de la campaña de la Breña? ¿O el Cáceres presidente posterior? ¿O el Cáceres de la guerra civil? ¿Cuál de todos los Cáceres? Y es que esta acotación resume en cierta forma la complejidad de una persona. Puedes tener muchas aristas. Ahorita puede ser el tío Mewin grabando un video y mañana puede ser el tío Mewin haciendo parkour en el centro cívico. Y ni hablar de casos contemporáneos, el caso por ejemplo de Alan García, en la que prácticamente el tipo es fragmentado. En la primera etapa es un presidente trágico y en la segunda etapa, bueno, para algunos fue un presidente regular. Así que amiguitos, tengan en cuenta que la visión de un presidente cuando quieras saber si es bueno o malo es una visión sesgada por la opinión pública. Si quieres una opinión más balanceada, checa bibliografía historiográfica. Punto número 4. Esta es una de mis favoritas, el contexto. Cuando una persona pregunta cuál es el mejor y el peor presidente de la historia del Perú, estás obviando un montón de cosas. Puede ser que yo te diga, no sé, Leguía, o te diga Sánchez Cerro, o te diga Velasco, y tu cara inmediata va a ser, ¿por qué? Y es que el contexto es lo que nos da una gran capacidad para entender por qué una persona hace lo que hace. Y es que con el contexto uno entiende las situaciones sobre las cuales un sujeto actúa. Si tenemos a un Leguía que estaba desesperado por sacarse préstamos de Estados Unidos para modernizar Lima, pues se entiende a partir de la época del centenario. Si tienes a los militares frustrándole la llegada al poder al APRA en el siglo XX, se entiende porque obviamente los militares le hicieron la vida cuadritos al APRA y saben que el APRA cuando llega al poder les va a hacer la vida cuadritos a ellos. Y así se puede poner el caso de varios gobernantes. El gobernante sin el contexto no es absolutamente nada. Y si es que tu pregunta va sin un contexto adecuado, sencillamente estás haciendo una pregunta estúpida.
Ya que, por ejemplo, hay mucha gente que me dice: Merlín, quiero que me dictes clases acerca de tal época de la historia. Y yo les pregunto: ¿conoces la época anterior, la época posterior, el contexto internacional? No, entonces no vas a entender absolutamente nada. Lo que vas a tener es simplemente una acumulación de datos estéril y sin ningún tipo de provecho para más adelante. Y finalmente el contexto te da algo muy importante: la comprensión de un sujeto dentro de su propio tiempo. Esto ya lo vimos en el punto 2, pero de todas maneras quiero recalcarlo. La gente hace lo que hace por el tiempo en el que vive. Obviamente las circunstancias sobre las cuales se desarrollan bajo los cánones de las acciones de su tiempo. Si tú tienes un presidente que actuó de una manera que no te gustó, pues checa los valores de su tiempo, los estándares de su tiempo, y quizá con eso tengas una visión mejor sobre las razones de lo que hizo. Con esto no se intenta justificar, por ejemplo, actos de corrupción, ¿ya? Pero sí al menos se intenta dejar en claro de que la historia no es simplemente un montón de datitos para sacar tu ranking y después publicarlo en TikTok, sino que hay variables muy complejas que te hacen decir: oye, esto lo pondría aquí, pero tengo dudas eternas. De lo que no debes tener dudas es suscribirte a este canal y de hacerte miembro, porque tengo mucho contenido histórico para ti, todo amparado con bibliografía. Así que dale, porque hay membresías de 5 soles al mes y todas las membresías tienen contenido, nada de emojis, acá te damos contenido. Y para finalizar, punto número 5. La historia es un tejido de acciones, no una singularidad de actores. Así es. Sí, y esto quizás rompa tu visión History Channel, pero un solo presidente o un solo gobierno no podrías definirlo como el mejor o el peor, porque son una serie de actos, tanto del mismo presidente como de su entorno, lo que permite ver un resultado final. Y es que nuestros conjuntos de acciones tienen pesos distintos, variables en cuanto a importancia, pero finalmente son parte de todo este gran tejido que es la historia, este gran conjunto de acciones que es la historia. En algún momento, Guy Debord en La Sociedad del Espectáculo mencionó de que la historia es la humanización del tiempo. Y esto yo creo que es cierto, sí hay una humanización evidente del tiempo. Así que, amiguito, un presidente no te va a cambiar la historia. Y por ende, un presidente no puede decirse que es el más importante de todos, ya que depende mucho de las acciones que lo han rodeado y las personas que lo han rodeado. Y también de las respuestas que ha recibido de la población. Esta es una de las cosas que nuestros políticos, por ejemplo, ignoran tremendamente. Al no conocer historia, piensan que al traer modelos de otros países, estos modelos se van a adaptar mágicamente al Perú, porque bueno, el Perú es tan sencillo de manejar que si funciona en Finlandia va a funcionar en Perú, ¿no? Si funcionó en El Salvador va a funcionar en el Perú, ¿no? Y si funciona en Argentina funcionará en el Perú, ¿no? No. Para eso importa la historia. Y asesores de políticos, por favor, asesores en historia para poder no estar cometiendo los mismos errores, cometan nuevos, por favor. Y para finalizar este punto, recordemos que de alguna u otra forma nosotros no solamente somos aciertos, también somos errores. Y es que los errores que se hacen durante los gobiernos también conforman parte de esta gran base de datos que nos va a ayudar más adelante a poder decir: oye, esto ya no se debe volver a repetir. Así algunos grupos quieran repetirlo de nuevo, pero no. Quizás por esto Basadre en algún momento mencionó que el Perú es un gran problema, pero también una gran posibilidad.